Hoy vamos a continuar estudiando profundamente lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra en el libro de Apocalipsis. Hay una imagen que el apóstol Juan nos relata que va a suceder. Es el final de la película. Y el apóstol Juan nos dice que aquel día final en el cielo va a haber un trono resplandeciente. Él casi no sabe cómo explicarlo y dice que va a ser un trono con rubíes, un trono que va a emitir luces, algo espectacular, algo desmedido, que no hay palabras en ningún idioma para explicarlo. Y entonces dice el apóstol Juan que allí va a estar ese trono en medio del cielo, y a los lados de ese trono va a haber 24 tronos más, 12 a cada lado. ¿Se lo está imaginando? Tronos resplandecientes. Y en cada uno de esos 24 tronos va a estar sentado un anciano, un representante de la iglesia de Jesucristo, una persona vestida con ropas blancas que simbolizan la pureza y con una corona en su cabeza. La corona que Dios tiene prometido para los que triunfemos. La corona de la victoria en su cabeza. Y esos 24 ancianos, hombres misericordiosos que ganaron su corona, están allí sentados frente al Señor, cantando junto a la congregación y a la creación. Santo, 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 Señor Todopoderoso, como cantábamos recién. Ellos están allí para juzgar quienes entendieron la misericordia de Dios que se llama Jesucristo y quienes entendieron la misericordia aplicada en la vida de cada día mientras anduvieron sobre esta tierra. Ellos están allí para juzgar con sabiduría y para separar los que entendieron la verdadera misericordia de los que no la entendieron. Un momento difícil para mucha gente, un momento glorioso para nosotros, que somos sus hijos comprados con su sangre, pero un momento difícil para mucha gente que va a descubrir que nunca entendió la verdadera misericordia de Dios. Un momento realmente difícil, este que nos relata el apóstol Juan. Pero él nos relata el final de algo que va a suceder. Y hoy lo vamos a leer. Pero antes de leerlo, vamos a ir un poquito al principio, porque a veces es necesario que, nos cuentan el final, eso es muy bueno porque ya sabemos cómo termina la historia, pero a veces para entender ese final, nosotros tenemos que ir al principio, a cómo arranca todo, a cómo se ve todo. Esos ancianos misericordiosos que estaban allí en la presencia del Señor, nos dice el apóstol Juan, y ya lo vamos a leer, tomaban sus coronas cada vez que la congregación se ponía de pie y alababa al Señor gritando, santo, santo, santo es el Señor. Estos ancianos se levantaban de su trono, tomaban sus coronas y la ponían a los pies de Jesucristo. Una imagen extraña. ¿Qué significa que esos 24 hombres sabios en gloria tomaban sus coronas y las ponían a los pies del trono de Jesucristo? Tenemos que ir un poco más adelante. Tenemos que ir un poco más adelante para entender la verdadera misericordia. Porque la misericordia es, como para poder visualizarlo, es como una moneda que tiene dos caras. Una es la cara a la manera de Dios y otra es la cara a tu manera o a mi manera. Es la forma con que Dios entiende la misericordia y otra cara es como tú y yo la podemos entender. Y realmente, si continuamos viendo la misericordia desde nuestro punto de vista, no vamos a estar
en el grupo que va a cantar en el cielo. Por eso hoy vamos a tratar de entender la verdadera misericordia y qué significa esa escena donde estos 24 ancianos se quitaban las coronas y las ponían a los pies de Jesucristo. Vamos a tratar de ver cuál es la manera de Dios. Hace mucho tiempo Dios dijo algo a través de un profeta. Ustedes lo tienen allí escrito, el pasaje que vamos a leer en el insert que recibieron. El primer pasaje en Oseas, capítulo 6 y versículo 6, Dios nos dice a través del profeta Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Se lo dijo al profeta para que el profeta nos lo escribiera a nosotros, pero nosotros no lo entendimos. No lo entendimos y estamos tratando de entenderlo. Misericordia quiero, dice Dios, más que los sacrificios, y que me conozcan a mí y mi manera de ver las cosas más que los sacrificios. Misericordia y conocimiento de Dios es lo que quiero, nos decía a través del profeta. Muchos años pasaron y vino el Señor Jesús, y el Señor Jesús, hablando con unos religiosos que no habían entendido esto que Dios dijo, dice en Mateo 9:13, también lo tienen allí, creo que está en la pantalla para que lo veamos, pero vayan, dice el Señor Jesús, y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No habían entendido, y quizás hoy a nosotros nos está costando entender esa actitud de los ancianos, la forma en que Dios ve la misericordia. Y Jesús nos manda a aprender, dice, vayan a aprender qué significa eso. Por eso hoy vamos a aprender qué es la misericordia a la manera de Dios. Y por qué esos ancianos tuvieron esa actitud que Juan nos relata en el Apocalipsis. Cuando vamos al diccionario para ver lo que es misericordia, dice, la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Viene de una palabra en latín que significa, misere, que es necesidad, cordis, que es corazón, y la terminación ia, que significa hacia los demás. Básicamente sentir las necesidades de los demás con el corazón y querer ayudarlos. Distintos tipos de necesidad, sentirla. Necesidades emocionales, espirituales, físicas. Pero el problema es que a veces nosotros sentimos la necesidad de los demás y queremos ayudar, pero querer ayudar no siempre es ayudar, porque, y aquí viene la gran diferencia, ver la misericordia a nuestra manera es querer ayudar a la otra persona con lo que nosotros creemos que la otra persona necesita, pero no con lo que la otra persona realmente está necesitando. Entender la verdadera diferencia que hace entre lo que nosotros vemos y lo que realmente la gente necesita es lo que hace la diferencia. Entender eso, entender la verdadera necesidad. Muchas veces un padre descubre que no eran regalos los que su hijo quería, que era tiempo, ¿verdad? Y es tarde cuando lo descubre, porque entender la verdadera necesidad es lo que hace la gran diferencia. Había un misionero en África que se llamaba Charles White, Carlos Blanco para los amigos, ¿no? Hace muchos años, y él estaba allí en África, y había una tribu, hace muchos años, y esto está escrito en algunas crónicas de los primeros misioneros que llegaron para trabajar en el África, y este hombre cuenta que no podía hacerle entender a esa tribu africana que Dios
se había hecho hombre en Cristo Jesús para salvarnos. Y la gente de la tribu lo miraba y no entendía nada. Entonces cuenta allí este misionero hace muchísimos años que se le ocurrió una idea. Y él les explicó a esta tribu que había una colonia gigante de hormigas que estaba caminando hacia una comida envenenada. Y esa colonia iba a morir por comer esa comida envenenada. Entonces este hombre se pone frente a la colonia de hormigas y se para así y dice, no, córranse que si comen esa comida se van a morir. Y las hormigas nada, lo esquivaban y seguían para el lado donde estaba la comida. Y les gritaba y las soplaba y las hormigas nada, daban la vuelta y volvían siempre para el mismo lugar. Entonces ese hombre decide convertirse en hormiga y se pone frente a las hormigas y les explica a las hormigas, en el idioma de las hormigas, que esa comida donde ellos iban estaba envenenada y pudo salvar a esa colonia. Entonces allí comprendieron estos habitantes del África hace muchísimos años atrás, ese concepto de que Dios se rebajó para venir a explicarnos a nosotros dónde está el peligro. Por supuesto que es mucho más profundo lo que hizo el Señor Jesús, porque no solo nos explicó dónde está el peligro, sino que fue el sacrificio perfecto para que a través de su sacrificio nosotros podamos unirnos otra vez con Dios y ser justificados por Él. Es algo muy profundo, pero es una idea, es un ejemplo, un concepto espectacular. Dios decide bajar, convertirse en un ser humano para que lo podamos entender. Él decide bajar esa escalera que había y decide, bueno, a ver, un par de escalones y llegar a donde estaba la gente y poder hablarnos en nuestro idioma. Dice el apóstol Pablo, tratando de explicarles este concepto a los filipenses y hoy a nosotros, dice en Filipenses 2, versículos 6 al 8, les recomiendo que lo anoten, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, y si alguno tiene su teléfono, su tablet con una Biblia, préndala por favor y busque Filipenses 2, 6 al 8. Dice, el apóstol Pablo nos dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La misericordia que Dios busca que tengamos es la misma que Él tuvo por nosotros. Es una misericordia desde el nivel del necesitado, entendiéndolo. Y hay un gran secreto para entender esto. Un gran secreto que es el que hoy está en la Biblia y yo quiero compartirlo con ustedes. Es un gran secreto para entender la misericordia como la ve Dios, que quizás es distinta a como la vemos nosotros. El Señor Jesús vino a enseñarnos, vino a guiarnos y nos cuenta que en la vieja Jerusalén, y ahora vamos a leer el pasaje bíblico, en la antigua ciudad de Jerusalén había una muralla que rodeaba toda la ciudad y muchas puertas, varias puertas. Cada puerta tenía un nombre y había una puerta muy especial. Era la peor de todas las puertas, la puerta más sucia de todas. Le decían la puerta de las ovejas, le decían también la puerta de los animales. Esa puerta era la que apuntaba a la ciudad de Belén. Miren esto porque les va a interesar. Si uno salía por la puerta de la ciudad de Jerusalén, que se llamaba la puerta de los animales, allá a lo lejos se veía la ciudad de Belén. Porque en la ciudad de Belén era una ciudad
donde se criaban las ovejas. Era una ciudad ganadera ovina, donde se criaban las ovejas que después iban a ser sacrificadas en el templo. Miren qué interesante que Jesús, sin vivir en Belén, ni él ni sus padres, fue a nacer en Belén. Porque en Belén nacían las ovejas destinadas al sacrificio en el templo. Hay mucha historia atrás de cada detalle, pero vamos a la nuestra, que es la que nos interesa. Allí, por esa puerta, cuando uno entraba por esa puerta, entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo, y antes de llegar al templo había una fuente que se llamaba la fuente de Betesda. En arameo significa de la misericordia. Entonces las ovejas venían, los pastores con sus rebaños de ovejas, las lavaban del camino y de la tierra del recorrido en la fuente de Betesda, y luego las llevaban al templo que estaba más adelante para ser sacrificadas. Pero resulta que a medida que empezó a pasar el tiempo, los enfermos empezaron a amontonarse en las escalinatas del templo porque claro, había mucha necesidad. Cualquier enfermedad sin medicamentos, imagínense, sin médicos, cualquier enfermedad se convertía en algo potencialmente mortal. Y allí empezaron a juntarse en las escalinatas del templo de Jerusalén un montón de personas enfermas, con distintos tipos de enfermedades. Y claro, los religiosos judíos dijeron, bueno, ¿qué hacemos con todos estos enfermos que están ahí en la escalinata? ¿A dónde los llevamos? Y entonces a alguien se le ocurrió inventar una historia de un ángel que aparecía una vez cada año o una vez cada tiempo en las aguas de la fuente de Betesda, allí donde se lavaban las ovejas. Y el primer enfermo que se metía en el agua iba a recibir la sanidad. La fuente de Betesda era una fuente natural, y entonces las rocas iban acumulando agua, y cada tanto tiempo una burbuja gigante de agua salía a la superficie y explotaba, y parecía como que había como un volcán de agua que movía la fuente. Entonces ellos aprovecharon eso y convirtieron esa situación en una especie de mito para que entonces todos los enfermos se fueran de las escalinatas ahí al lado de la fuente, a donde no molestaran a nadie, al lado de la puerta de las ovejas. Y allí iban todos los enfermos. Incluso le construyeron los que se llamaban unos pórticos a los alrededores de la fuente de Betesda, que son como unas casitas allí, como un techo, como un pasillo, para que los enfermos pudieran estar allí y morir tranquilos. Y entonces todo se armó allí, imagínense lo que era eso, y se armó toda una serie de niveles, porque estaban enfermos que tenían dinero y entonces compraban o alquilaban los espacios al lado de la fuente para poder tirarse enseguida al agua cuando el ángel aparecía. O había otros enfermos que tenían familiares que los podían llevar, pero había enfermos que estaban lejos, que nunca podían llegar a la fuente porque esa burbuja de agua, de aire, salía, nadie sabía cuándo, y había que tirarse en ese momento al agua, decía la leyenda, y había gente que estaba abandonada allí en los costados. ¿Se está haciendo la idea? ¿Me está siguiendo? Porque ahora quiero que vea cómo Dios ve las cosas. Porque esto tiene el potencial de hacernos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Cuenta la historia y cuenta la Biblia que Jesús llega a ese lugar. Y relata el apóstol Juan en el capítulo 5, los versículos del 2 al 9, se lo voy a leer y preste atención, porque es la historia que acabo de relatarle con otras palabras. Dice, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó,
¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, enrolló su camilla y comenzó a caminar. ¿Saben por qué el Señor Jesús encontró a ese hombre que hacía 38 años que estaba en el fondo del equipo, que estaba atrás de todo, que estaba tirado en el piso junto a una columna, lejos de la fuente? ¿Saben por qué lo vio? Porque Jesús no entró a los pórticos de Betesda por el camino del templo, por el camino de la religión oficial, por el camino que todos entraban. Entró por la puerta de las ovejas. Y al primero que se encontró fue al último. Y a mí me emociona porque esa es la historia de cómo Dios ve las cosas. Por eso ese pasaje dice, los últimos serán primeros. ¿Recuerda? Porque Dios entra por la puerta de las ovejas, entra por el otro lado. Dios ve las cosas de otra manera, no las ve como nosotros las vemos. Dios dejó su gloria, decía el apóstol Pablo en Filipenses, acabamos de leerlo. Dios dejó su gloria para bajar a buscarnos. Dios se hizo hormiga para hablarnos a nosotros. Esa es la verdadera misericordia. La misericordia de la humildad, de rebajarse hasta el lugar del necesitado. Ya por eso hoy no necesitamos nosotros alquilar un lugar bien ubicado cerca de la fuente. Para recibir un milagro de parte de Dios no necesitamos que algún familiar nos ayude o que algún pastor bendecido ore por nosotros y nos acerque a la presencia de Dios, porque es Dios el que se acerca a nosotros a través de su Hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él decidió enviar a su Hijo para que todo aquel que crea en su Hijo tenga vida eterna. No fuimos nosotros los que subimos ni los que pedimos. Nace en Dios, nace en su amor el rebajarse, el venir. Esa es la misericordia de Dios, rebajarse, venir y entrar por la puerta de las ovejas y encontrar a los últimos. Por eso Él nos comprende. Él comprende hasta las intenciones de nuestro corazón. Él comprende tus luchas porque luchó. Él comprende el dolor por el que estás pasando hoy porque Él sufrió dolor. Él comprende cada tentación que podemos tener porque fue tentado, triunfó, pero fue tentado hasta lo sumo. Él nos comprende, dice el Salmo 103, versículo 14, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo y te perdona y hoy te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Levántate y anda, le dijo al paralítico, toma tu camilla, levántate y anda. La misericordia de Dios es Jesucristo. El cristianismo es la misericordia de Dios. Es Dios bajándose a nuestro nivel, es acercándose a nosotros. Y Dios quiere que comencemos a entender que para hacer misericordia con las personas que nos rodean, nosotros tenemos que bajarnos al nivel de esas personas con necesidad. A su necesidad. Tenemos que entender su necesidad. Para ello debemos tener una mirada humilde.
absolutamente humilde. Dios dice, quiero que ustedes, que entendieron que la misericordia es Jesucristo, y Jesucristo bajó para tomarnos de la mano. No pidió que nosotros nos estiráramos, ni que subiéramos a una escalera para estar más cerca de Él. Él no pide que nos limpiemos de todos los problemas antes de llegar a su presencia, antes de llegar a la iglesia. Él no pide que seamos santos antes de entrar. Él nos santifica. Por eso Él se baja hasta nosotros y nos dice, yo quiero que ustedes hagan esa misma misericordia con la gente que los rodea. Apocalipsis 4:3, vamos a leer ahora, y lo tienen allí en sus papelitos, en sus inserts. Vamos a leer el pasaje del principio. Vamos a leer los versículos que escribe el apóstol Juan para explicarnos ese momento en el cielo, que todavía no vino, que va a venir, pero que es necesario que nosotros estemos preparados para ese momento. Dice Apocalipsis 4:3 y 4, el que estaba sentado en el trono brillaba, dice, como piedras preciosas. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco. Dice, y tenían una corona de oro sobre su cabeza. Y allí mismo vamos a leer los versículos 9 y 10 del mismo capítulo que dice, cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono. ¿Qué significa? ¿Qué significa que ponen sus coronas delante del trono? ¿Qué entendieron? Por eso están allí, si no, no estarían allí. Están allí porque entendieron que la verdadera misericordia se hace cuando nos quitamos nuestras coronas y las ponemos a los pies de Cristo. Misericordia quiero, decía Dios. Y lo sigue diciendo hoy, a través de sus profetas y a través del mismo Jesús que nos manda. Traten de entender, traten de aprender qué significa eso. Misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Estos 24 ancianos se levantaron de sus tronos resplandecientes con sus ropas blancas y sus coronas que fueron ganadas con justicia, se las quitaron y le dijeron al Señor Jesús, esta corona realmente no me pertenece, es tuya. No hay otra adoración que pueda hacerse que no sea poner nuestras coronas a los pies de su trono. El apóstol Pablo en 2 de Corintios dice, si es necesario vanagloriarme, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad. Si es necesario vanagloriarme alguna vez, lo haré, dice, en aquello que demuestre mi debilidad. La pregunta hoy que nos hace la Biblia es cuáles son las coronas que nosotros tenemos que no nos están dejando humillarnos para entender a la gente que nos rodea, para entender la misericordia de la misma manera que la entiende Dios. ¿Qué coronas están hoy sobre nuestra cabeza que no nos dejan ver la realidad de la gente que nos rodea y la necesidad real de la gente que está a nuestro lado? Tal vez puede ser un título universitario, un objetivo económico, experiencias de años de vida que me han elevado un poco y entonces ahora no puedo ver bien lo que no está a mi nivel. ¿Cuáles son
mis coronas. ¿Cuáles son las coronas que tú tienes? Sea la corona que sea. Sea la corona que sea que no te deja humillarte ante Dios y ante la gente. Y entender la necesidad de la gente. Esa corona, hoy el Señor te dice, necesito que la pongas frente a mis pies, para que entonces estés preparado para que ese día que el apóstol Juan nos estaba explicando, nos explica en el Apocalipsis que van a estar todos estos ancianos juzgando junto con el Señor Jesucristo a quienes entendieron la manera de ver de Dios y quienes no la entendieron, nosotros podamos estar en el lado correcto. Tener misericordia es perdonar. Entender a la otra persona y perdonar. Tener misericordia desde el lado de Dios es caminar una milla más. Cuando te defraudaron, cuando te mintieron, cuando te engañaron, caminar una milla más. Y no digo ser tonto, porque una cosa es ser manso y otra es ser ganso. Ustedes lo saben. Pero caminar una milla más. Caminar una milla más es la misericordia desde los ojos de Dios. Ponerte en el zapato de la otra persona, del que te hizo algo que te lastimó. Tratar de entenderlo y perdonarlo. Poner la otra mejilla. Cuando el Señor Jesús decía, tenemos que poner la otra mejilla, ¿a qué se refería? Se refería a que la misericordia tiene dos puntos de vista, el nuestro y el de Dios. Y si nosotros no entendemos el punto de vista de Dios, no vamos a entender la verdadera misericordia. Él nos dio el ejemplo, rebajándose, haciéndose hormiga para hablarnos a nosotros. Y nosotros a veces tenemos el orgullo tan duro que no nos hacemos hormiga para hablarle a otra hormiga. Somos tan orgullosos que no podemos perdonar, tan orgullosos que no podemos caminar una milla más, tan orgullosos que no podemos poner la otra mejilla sabiendo que Dios entregó su corona para venir a buscarnos y nos llamamos cristianos. Hoy el Señor nos está reclamando eso. Hoy el Señor nos está reclamando que entendamos la verdadera misericordia, la que Él hizo por nosotros. Y cuando la entendamos, la podamos hacer por las personas que nos rodean. ¿De qué lado tú quieres estar cuando esa imagen de los tiempos finales que nos detalla el Apocalipsis, que Juan nos describe porque el Señor le permitió que la viera? ¿De qué lado quieres estar cuando los ancianos digan, a ver, de la derecha los que entendieron la verdadera misericordia de Dios, que es Jesucristo recibido y Jesucristo entregado? ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que entendieron la forma de ver de Dios del lado de la puerta de las ovejas, o de los que no entendieron por su orgullo y se van a quedar afuera, de los que quisieron hacer misericordia a la fuerza desde su trono, sin sacarse la corona, a ver qué necesitan los de allá abajo, a ver cómo los puedo ayudar? Esa no es la forma de hacer misericordia de parte de Dios. Dios bajó para saber qué necesitaban. Dios se humilló, Dios perdonó, Dios tuvo misericordia y nos dice, simplemente quiero que hagan lo mismo. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿Del que perdona o del que no perdona? ¿Del que tiene misericordia a la manera de Dios o del que no la tiene? ¿Desde el que camina una milla más con el que te lastimó, te ofendió, o del que no quiere caminar ninguna milla más? ¿De qué lado quieres estar aquel día? Para estar aquel día del lado correcto, hoy te tienes que poner del lado correcto. Eso es lo que nos está reclamando el Señor. Hoy, señores, tenemos que estar del lado correcto para que la película, el final de la película que nos muestra Juan, sea agradable,
Si nosotros ya sabemos el final, ¿cómo no nos vamos a acomodar en el lugar correcto hoy? Tenemos que empezar a ver la vida desde la puerta de las ovejas, porque eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús. Y tenemos que empezar a ver a la gente que nos rodea desde la puerta de las ovejas. Y tenemos que empezar a servir a la gente que nos rodea desde la puerta de las ovejas. Jesús podría haber entrado de cualquier lado, pero entró por la puerta de las ovejas. Dios podría habernos dado un plan de salvación sin necesidad de sacrificarse, pero se sacrificó bajando, haciéndose hombre y muriendo por nosotros. Nos pide lo mismo, que cambiemos nuestro punto de vista y empecemos a ver la misericordia desde su ángulo. Nos ponemos de pie. Es una decisión aceptar la misericordia de Dios, que es Jesucristo, tenerla dentro. Porque cuando yo tengo la misericordia de Dios dentro, que es Jesucristo, puedo ofrecer misericordia, puedo entender a la gente que me rodea y puedo ofrecer la misericordia correcta. Voy a entender a la gente, voy a darle a la gente lo que la gente necesita cuando yo entienda la misericordia de Dios, cuando la vea desde la puerta de las ovejas. Yo les digo, quiero empezar a mirar la vida desde la puerta de las ovejas. ¿Usted se anima? ¿Se anima? Levante su mano si se anima. Hay que cambiar muchas cosas, ¿eh? Hay que cambiar muchas cosas. Hay que empezar a guardar el orgullo en una cajita. Hay que empezar a ver la vida de otro color. Hay que empezar a perdonar al que tuvo la culpa. Al que tuvo la culpa hay que perdonar, aunque usted no haya tenido la culpa. Entrar por la puerta de las ovejas requiere una manera distinta de ser, pero entrar por la puerta de las ovejas es lo que nos asegura a nosotros estar en el lugar correcto, en esa escena que nos describe Juan. ¿Se anima? Se lo pregunto de nuevo. ¿Se anima a comenzar a ver la vida de la puerta de las ovejas? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos comenzar a ver la vida con tus ojos. Queremos comenzar a ver la gente que nos rodea con tus ojos. Queremos, Señor, y nos comprometemos ante ti hoy a ver la vida de otra manera, a perdonar, a tener misericordia como tú la tuviste de nosotros, a acomodarnos a esa nueva manera de vivir. Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros haga la obra. Nosotros ponemos el cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad a tu servicio y te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza y nos permita ver la vida a través de tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted nunca había entendido lo que la Biblia nos dice, que la misericordia de Dios es Jesús, si usted nunca había aceptado la misericordia de Dios en su vida, a Jesucristo en su corazón, hoy tiene la oportunidad. No hay mucho que hacer, hay que solo creer. Hay que decirle al Señor, gracias por darme tu misericordia, la recibo. Recibo a Cristo en mi corazón. Entiendo que tu misericordia te movió a enviar a tu único Hijo, a humillarse para decirnos, cuidado, hay veneno envenenado, hay comida envenenada, no vayan. Como ese relato del misionero. Es creerlo, es aceptarlo. Si alguno de ustedes todavía no hizo esa decisión, hágala hoy, hágala hoy, hágala hoy. Levante su mano y diga, Señor,
yo te recibo en mi corazón. Yo te recibo en mi corazón. Yo recibo la misericordia de Dios en mi corazón. Hágala hoy. Es una oportunidad para comenzar a ver la vida de una manera distinta. Pastor Miguel, el Pastor Andrés y yo vamos a estar aquí. Si usted hace por primera vez esa decisión, me gustaría y nos gustaría darle un abrazo y regalarle una Biblia. Que Dios me le bendiga mucho en esta semana. Amén.